Qué qué maravilloso, de veras, asombroso, admirable el trabajo que Dios está haciendo en nosotros, en cada uno. Y para los que hemos caminado donde nuestros hermanos empiezan a caminar, pues nos da mucho gozo, aunque ese momento es una tribulación, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento de no saber, de no tener claridad, es una tribulación personal. Pero los que hemos pasado por allí sabemos para dónde te lleva nuestro papá, ¿no? Es preciso que pases por aquí para que puedas crecer en quien eres como su hijo o su hija. Y es muy hermoso ver a nuestro Padre, a Dios, Jesús, al Espíritu Santo trabajando eh, fielmente en cada hijo dispuesto para, pues, fundamentarnos, porque sin fundamento no hay crecimiento. Tiene que haber un fundamento de verdad, vivencial, que cada uno de nosotros poseamos, y sobre ello vamos a ser edificados, vamos a ser hechos semejantes a Jesús. Así que me gozo tanto en escuchar a Dios en sus vidas, en el testimonio, um, que Él está escribiendo en sus corazones, y vamos a juntos a dar gracias por la mesa que hoy Él sirve. Padre, una vez más venimos con corazones sinceros, agradecidos, gozosos, expectantes de la verdad que vas a derramar en amor para fe en nuestros corazones. Venimos a tu mesa, atentos a tu voz y confiando en que tu motivo es amor, que todo lo que tú eres, vives y haces, nace de amor, es por amor y es para traernos a vivir el amor que tú eres. Te escuchamos, Padre, y te damos gracias por remover los estorbos que operen en nuestros corazones, en nuestras mentes, de forma que podamos cada vez con mayor claridad escucharte y recibir la revelación que alumbra nuestro entendimiento. Sin revelación no hay entendimiento. Y sin entendimiento, pues no vamos a poder caminar en fe. Pero tú eres fiel para proveerla y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si de algo debes estarte convenciendo, es que tienes un Padre fiel y un Padre dedicado a ti, que conoce perfectamente no solamente la verdad divina, sino te conoce a ti. En el Salmo 139, el Espíritu Santo nos describe algo asombroso, ¿no? Cuando lo aplicas a tu persona. Y está escrito en la primera persona y me encanta, y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Yo no sé si tú ya te has prestado a vivir esta verdad, ¿no? A que el Espíritu Santo te la haga conocer, pero ahí te la dejo. Para que si te eres movido a vivirla, te prestes. Ve a ese salmo y permítele a Dios trabajar contigo esa verdad y ubicarte, porque eso te va a traer a descanso. Si me conoces, si te has ocupado de examinarme y conocerme y de entender desde lejos mis pensamientos y de conocer todos mis caminos, ¿qué te ha movido a hacerlo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Y hay tanta verdad importantísima ahí.
que el que se presta a vivirla, pues va a ser traído a fe, a ese reposo. Es que donde quiera que yo esté y lo que esté pasando en mí, tú lo estás viendo, estás ocupado de mí. Y cuando Chris dice, ¿no? Estoy pidiendo ser enseñada a relacionarme con mi Abba como su hija, pues estos son los fundamentos, ¿te das cuenta? Porque es, ¿qué mueve al Padre hacia ti? Y la respuesta es amor, amor eterno, pero un amor que no es complaciente en el aspecto de, pues yo te conozco y yo sé cómo eres y yo sé que tú tienes estas limitaciones y yo sé que ni modo, ya te pasó esto, estás dañado por aquí, estás dañado por allá, estás limitado. No, 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 no. El amor divino es transformador, es vivificante, es apoderador, ¿sí? Porque el propósito de nuestro Padre es traernos a comunión. Y la comunión absoluta es imposible si no hay semejanza, si no podemos vivir semejanza. Entonces, toda esa inferioridad en nosotros tiene que ser eliminada para que vivas la comprobación de que al nacer de Dios ya no eres lo que fuiste antes. Sí, conforme Él va comprobándose a ti. Y las pruebas son para eso, no para ver si pasas el examen, sino para que compruebes la realidad divina en ti, la fidelidad de Dios contigo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? De eso se trata. Entonces somos traídos a situaciones que nos confrontan, y si el fundamento está puesto y aceptamos, elegimos vivir fe, que es qué va a hacer Dios, como hablábamos de Daniel la semana pasada, ¿no? Él, humanamente, la sentencia era muerta. ¿Se acuerdan de sus 3 amigos echados al horno de fuego? La sentencia era muerte. Al no aceptar obedecer la orden del rey y mantenerse siendo fieles a Dios, la sentencia era muerte. Pero ahora resta lo divino. Sí, humanamente, terrenalmente, estas son las consecuencias, esto es así, así, así. Pero, ¿sabes qué? Nuestro Abba no está sujeto a las leyes ni físicas, ni mucho menos terrenales. Por eso Jesús anduvo sobre el agua, por ejemplo. No está sujeto a ser esclavo de la ley de la gravedad, una ley física. Pero de la misma manera, Dios no está obligado a, pues ni modo, ya los echaron al fuego y el fuego quema la carne y destruye los huesos, incinera todo, porque eso es lo que hicieron, los metieron a una cámara de incineración, ¿sí? No, la presencia activa de Dios lo transforma todo. Y ese fuego destructivo solamente fue transformado en un fuego de liberación, porque lo único que el fuego tocó fueron las cuerdas o los mecates con que los habían amarrado. Pero dice la escritura, y si vamos a darle crédito al Espíritu Santo, pues vamos a tomar como válido lo que nos cuenta, y el detalle en el que entra, dice que ni sus ropas olían a fuego. ¿Qué te parece? Asombroso, de veras. Ahora, tú y yo diariamente somos traídos a situaciones semejantes, ¿sí? Y tenemos que entendernos viviendo la escuela divina,
porque lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro entorno, pues eso tiene un curso y hay muchas cosas en movimiento. Pero finalmente, cuando lo comparas con lo divino, todo esto es temporal y nuestro Padre está ocupado en habilitarnos para lo eterno. Y lo eterno manifestado en la temporalidad del mundo que nos rodea. Porque Abba quiere que sus hijos crezcan para ser manifestados al mundo. Inclúyete y escúchale, ¿sí? Todo el trabajo de Dios, una vez que te ha regenerado, una vez que la obra de misericordia te ha redimido, la obra de regeneración te ha hecho renacer, ahora el trabajo de Dios con cada uno de nosotros aquí, durante el tiempo que Él nos permite en la tierra, es crecernos para manifestarnos al mundo. Porque eso tiene consecuencias divinas de enorme importancia. En Romanos el capítulo 8, el Espíritu Santo declara lo siguiente. Dice que la creación misma gime a una porque fue sujetada a corrupción por causa del hombre. Pero, ¿por qué gime? Gime buscando, anhelando, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque en ello está su liberación. Y brevemente quiero que entiendas un poquito más el contexto, cómo está enmarcada esta verdad. Nos vamos a Génesis capítulo 1. Dios había establecido ya el inicio del universo, los planetas están en gestación, etcétera, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y viene el momento en que Dios va a completar esta creación, su creación en este planeta, y se nos cuenta ahí todo lo que Dios hace y termina Génesis capítulo 1 hablando de cómo Dios corona esa creación. Porque una vez que terminó de formar todos los sistemas, la ecología, los reinos animal y vegetal, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y culmina diciendo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo bendijo, que es su compromiso de hacerle el bien. Entonces, esta criatura, imagen de Dios, no hijo, imagen, una gran diferencia, empieza a operar en la creación tierra bajo la abundancia de la bendición de Dios. Pero le es dada autoridad, ¿sí? Porque Dios sometió la creación a la administración, al señorío del hombre. Le dijo, señorea sobre, y le dicta todos los diferentes aspectos de la creación que él había puesto. Señorío es la palabra divina para hablar de la administración de bien, o sea, el bendecir a lo que se te ha dado para que seas responsable de. Y eso es lo que Dios puso en el hombre, la responsabilidad del señorío sobre la creación. Nos vemos, José, bendiciones. Ahora,
Génesis 3 nos cuenta que el hombre, varón y mujer, eligen desechar ese privilegio, desechar a su creador y elegir vivir, conocer algo que es ajeno a Dios y es el mal. Y cuando hacen eso, sujetan a la creación a corrupción. Entonces, la creación, tierra, vive un estado de corrupción por causa del hombre. Y lo puedes ver en la historia del hombre. ¿Qué le ha hecho el hombre a la tierra? ¿La ha mejorado? No. Sí. Los avances humanos causan enorme daño. Y estamos en un punto de crisis, ¿no? Bueno, ahora entiendes el gemir de la creación, porque la creación es un ente vivo, aunque le llamamos inanimado, pero ese es un error de la ignorancia de la sabiduría humana. El planeta es un ente vivo y todo lo que en ello hay es un ente vivo. Si no me equivoco, es el Salmo 107 o es uno de los salmos donde habla de cómo la relación entre las criaturas en la tierra y el Creador y cómo Él les da de comer. Él es, y es reconocido por la creación como el proveedor, como el Creador. Bueno, esta creación sujeta a corrupción gime, aguardando, porque ya se le dijo, vas a estar sujeta a corrupción por causa del hombre hasta que los que eran hombre, humanos, pero ahora son regenerados, se manifiesten. Y estos ya no son maldecidores, malhechores, estos son benignos, estos son bendecidores, hacedores de bien. ¿Estás oyendo al Espíritu? Tú. Sí. Entonces, aquí tiene que haber un trabajo poderoso, divino, en nuestros corazones, que rompa, que desarraigue los engaños que nos han hecho aceptar esto como no tiene remedio, ¿sí? Ni modo, así es la vida, las cosas están mal, yo me quiero ir al cielo, porque allá sí está bonito, pero aquí no hay cómo. Y han perecido en ese engaño, han pasado multitud de generaciones de hijos no crecidos en la semejanza de Jesús. Han nacido de Dios porque recibieron a Jesús, pero al no creerle a Dios, al no permitir que Él haga el trabajo de crecernos, una vez nacidos, hay que crecer, y el que crece fructifica lo que es. Entonces, se han generado y el enemigo siempre está sembrando engaño para torcer la verdad. En Primera de Juan, el Espíritu Santo nos describe esto como el espíritu de error. ¿Sí? Y el espíritu de error es diabólico y trabaja para torcer la verdad. ¿Quieres un ejemplo de ello? Es Mateo capítulo 4. Es el diablo hablándole a Jesús, torciendo la verdad. Escrito está. ¿Sí? Usando la escritura para torcer la verdad divina con el fin de desviarte del objetivo divino, del propósito de Dios para ti.
Bueno, tú y yo ya no estamos expuestos a eso, a menos que querramos, ¿sí? Porque se nos ha dado ahora un guiador interno, el Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda verdad. Y esa guianza es a la vivencia de la verdad, no a escuchar para intelectualizar, conceptualizar y filosofar sobre la verdad. Lo hermoso del trabajo de Dios es que lo que Él te pone delante, si tú entras a fe, si das el paso de fe, entras a vivirlo. Él lo opera en ti, Él lo cumple en ti. Entonces, cuando escuchamos el testimonio de Dios en una vida que dice, los demás están viendo que ya no soy el mismo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Pues que la obra de Dios está operando aquí adentro para manifestarse hacia afuera. Y esto es hablando en el contexto que el Espíritu Santo nos está mostrando en estos ágapes, es aceptar mi vocación, permitirle crecerme, tiene ahora que ser esclarecido para que cada uno entendamos ser hecho igual a Jesús en términos prácticos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el nuevo hombre, ¿sí? Del cual el Espíritu Santo habla en 1 Corintios 15, que no trae la imagen de Adán, sino que ha nacido de Dios. El nuevo hombre del cual el Espíritu Santo habla en 1 Juan, por ejemplo, en el capítulo 5 dice, el capítulo 4 dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan capítulo 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Recuerdas unas semanas atrás que nos dice el Espíritu Santo? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El nacido de Dios crece en bienhechor, crece en bien hacer. ¿Sí? Y esa buena obra, que no son producto nuestro, Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, vamos a calificar esas buenas obras, no son obras tuyas, no son obras mías. Dios las preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellos. Hay un repertorio de obras divinas esperando cumplirse conforme tú y yo aceptemos vivir lo que somos. ¿Sí? El mal que nos rodea avanza por la carencia del bien que nosotros no estamos ejerciendo. Y eso no es para que nos llenemos de culpabilidad y agarremos monte, ¿no? Sino es para que seamos traídos a verdad. ¿Sí? Y que dejemos atrás el estado de ignorancia que es normal al recién nacido. Mira, una persona recién nacida, todo lo que puede identificar es me siento bien, me siento diferente,
ya no soy el mismo, una euforia por la presencia de Dios en él o en ella. Eso es maravilloso. Me recuerda el Espíritu Santo un comentario que me hizo una persona no crecida, pero vieja en el Evangelio, cuando vio esta euforia en una persona recién nacida de Dios, ¿verdad? Y se acercó y me dijo, todos empezamos así, pero al rato se le pasa. Qué horrible, qué terrible. Que tú y yo no seamos eso. Juan capítulo 15. Jesús dice, tú no me elegiste a mí. Me aceptaste, sí, pero no me elegiste. Sino que yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. ¿Está oyendo tu corazón? Fíjate qué importante, porque esto es fundamental a nuestro crecimiento. Si Dios nos ha traído a entendernos y a creernos y a sabernos renacidos, ahora Él está ocupado en decirnos, maravilloso que ya tengas eso claro, hijito, hijita, pero hay que crecer, porque en crecer vas a disfrutar realmente lo que yo te he dado. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No te quiero en un estado de, oye, has renacido, pero sigues en esclavitud. ¿Qué es eso? Hay que crecer. Bueno, para crecer necesito un fundamento de verdad que me permita ubicarme en la realidad divina y vivirla. Y aquí hay una declaración importantísima. Si el domingo pasado caminaste con el Espíritu Santo, lo que Él puso delante de ti, y aceptaste tu vocación eterna, que es ser hecho, no que te hagas, no que logres, no, sino que Él te haga conforme a Jesús. Y estás entrando a vivirlo en fe, porque eso hay que empezarlo de inmediato. ¿Sí? Nunca, bueno, algún día, no. Hoy, si oigo hoy su voz, no endurezco mi corazón, porque ponerle peros a Dios es endurecer el corazón. Cuando Él me aborda, lo hace para cumplir. ¿Sí? A mí me encanta el ejemplo de eso en el eunuco, que se acuerdan del eunuco que fue a Jerusalén y andaba buscando, ¿no? Él andaba buscando, ¿verdad? Movido por Dios, obviamente, porque nadie es traído
a Jesús si el Padre no le trae a él. Y estuvo en las fiestas, escuchó a los sacerdotes y seguía en confusión, ¿no? Ya va de regreso a su país y allá donde no hay nadie, ¿sí? Por eso cuando Dios te lleve al desierto, disfrútalo. Hola. Que a muchos estamos acostumbrados a estar en la algarabía del montón, ¿no? Y queremos andar en las fiestas, pero cuando Dios trata contigo, muchas veces te va a agarrar a ti solito. Vente para acá, tú y yo, sin distracciones. El eunuco está allá en el desierto. Y él va en lo que va, él va con el libro de Isaías abierto y va leyendo y no entiende, y va pensando y seguramente orando. Y se le aparece así instantáneamente Felipe, porque Felipe fue trasladado por el Espíritu de Dios en un sistema de transportación que es divino, ¿no? Yo ya le dije a mi papá que yo quiero viajar en ese sistema, ¿no? ¡Pum! Ya estoy aquí. Y luego ya no estoy. Entonces, Felipe se le aparece y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y yo veo al eunuco como una persona muy particular, ¿no? Porque no se espanta, no le empieza a preguntar a Felipe, ¿y tú quién eres? ¿O tú qué sabes? Sino que le responde como muy así, trivialmente, ¿no? ¿Cómo quieres que yo entienda si no hay quien me lo explique? Ya fui allá, no. Ya fui para allá, no. Ya, no. No entiendo. Pero ¿a dónde lo tenía el Espíritu Santo? Isaías 53. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y Felipe no se pone a hablar de Felipe, no se pone a hacer distinción entre los judíos y los gentiles, no se pone no, Felipe va a entregarle, ¿sí? El bien que Dios tenía preparado ese día para ese personaje. Y cuando este hombre escucha palabras de vida, las recibe, Felipe le dice, bueno, esto es lo que hemos aprendido, que si recibes a Jesús, eres bautizado en él y lo manifiestas físicamente también, siendo sumergido en el agua. Y el hombre le dice, ¿y qué impide que lo hagamos ahorita? Sí, aquí hay agua. Esa actitud debe ser la nuestra. Padre, lo que me hablas, cúmplelo en mí. Ahora, aquí estoy. Vamos adelante. Tú no me elegiste a mí, sino que yo, dice Jesús, te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Vamos a
a ocuparnos de recibir esto, ¿sí? Primero es la elección, y eso es maravilloso. Jesús te eligió. Pero no vamos a quedarnos allí, aunque cada uno tenemos que vivir ese proceso de aceptarte elegido por Él y que no haya nada, no quede nada en tu corazón o en el mío, en cada uno, donde estemos tratando de ganarnos la aprobación de Dios por lo que hacemos, por lo que no hacemos, que el enemigo siga teniendo acceso a tu corazón, alimentando lo que te descalifica. O alimentando la justicia propia que engañosamente te dice él que te califica. Él opera en los dos lados, a él le importa. Lo que importa es que no conozcas la verdad, que no la vivas. Entonces, tienes, por ejemplo, para ejemplificar esto, Jesús habló de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno que se aceptaba descalificado y otro que se creía calificado. ¿Sí? El calificado se creía calificado porque yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo enseño, yo sirvo, yo canto, yo ta. Y el descalificado se sabía descalificado porque no hacía nada de esto. Pues Dios tiene que limpiar nuestros corazones de ambas cosas. Para vivir gracia no puede haber méritos. En esto el Espíritu Santo ha sido clarísimo. La carta a los Gálatas allí declara, el que vive por mérito o quiere vivir mérito, cae de la gracia. Hola. Entonces, tú y yo vamos a ser santificados de esto. ¿Sí? Vamos a ser limpiados de todo mérito, positivo o negativo, en nuestro concepto o en el concepto de los demás. Que tristemente muchas veces nos hemos prestado para andar calificando. Ese sí, ese no, este va para acá, este. Y el Espíritu Santo nos advierte, dice, hey, no juzgues, porque con la medida que mides, vas a ser medido tú también. Ocúpate de crecer. Entonces, elegidos por amor. ¿Sí? Eso es la verdad. Yo te elegí a ti. Pero espérame, no termina ahí. ¿Para qué? Bueno, vamos a ubicarnos en lo que Jesús nos habla en Juan 15. Él empieza estableciendo un cuadro donde él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y tú eres uno de mis pámpanos. ¿De acuerdo? En ese contexto nos está hablando. Ahora, ¿qué es el pámpano? El pámpano es el racimo en el cual la vid produce su fruto. La vid produce su fruto.
El pámpano no produce el fruto. La vid produce su fruto. Ok. Y es asombroso cuando Jesús nos declara pámpanos de él. Y en ese contexto, él habla estas palabras. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Bueno, vamos a oír a Dios aquí. Te he puesto. ¿Qué es eso? Cuando hay cambio de gobierno, todos los que trabajan en ese ámbito buscan que les den puesto. ¿Sí? En las empresas la gente quiere puesto, en las instituciones la gente busca alcanzar mejores puestos. Ya nos ubicamos. ¿De qué está hablando Jesús? Te he puesto, te he designado. Con un propósito exclusivo y bien claro. Que vayas, esto es muy interesante, que vayas, son dos acciones, que vayas y lleves fruto. Entre las últimas cosas que Jesús habló en la tierra está una orden de ir, ¿cierto? Ve y que predica el evangelio. Bueno, esa prédica del evangelio ha sido humanizada, obviamente, para significar ABCD, pero aquí está el origen de la comisión, ¿sí? Ve y lleva fruto. ¿Qué fruto? Su fruto. ¿Lo estás viendo? Me encanta este cuadro porque es tan liberador, tan hermoso el saber que a mí no se me pide que yo fabrique el fruto, que yo lo produzca, que yo sepa a quién darle qué. A mí sencillamente se me ha designado, como a ti, porque esto es a todos nosotros, sin excepción, para que vayamos. ¿Y a dónde voy a ir? Pues déjame ver. A mí me gustaría, o yo pienso ir, o he estado sintiendo ir. No, 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 no. Romanos capítulo 8, el Espíritu declara lo siguiente: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan capítulo 3, Jesús dice: todo el que nace del Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, porque ya no se guía a sí mismo. ¿Qué es eso? Es vivir mansedumbre. No es
algo que Jesús nos prometió: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, no te preocupes del ir, de escoger a dónde ir. Ocúpate de aprender a vivir guiado. Y eso requiere el trabajo de Dios en nosotros para librarnos de nuestra autonomía, que es una corrupción, ¿sí?, que corresponde a la naturaleza humana y no a los hijos de Dios. En Jesús no existe eso. Bueno, ve, guianza, provista por el Espíritu Santo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿cierto? Felipe fue llevado al eunuco, etcétera. Pero ahora, ¿a qué voy? Pues voy a ir a enseñarles, voy a ir a decirles, voy a ir a... No, llévales fruto. Ve y lleva fruto. Eso es tu puesto en el reino de Dios. Es que yo no sé a qué me llamó Dios. Pues ya estamos un poquito más claros, ¿no? El llamamiento es el decreto que nos hace hijos. Entonces ya que se quite esa confusión, el llamamiento es igualito a todos. Ahora, ¿cómo se vive? Pues Jesús dice, te elegí para que vayas enviado y guiado por el Espíritu Santo a una cosa específica, a llevar fruto. ¿Para quién es el fruto? ¿Mm? El fruto es para los que te rodean, ¿sí? El fruto divino es para que los que Abba quiere amar contigo puedan experimentar desde tu corazón, desde tu persona, quién Él es. Vamos a verlo en Jesús. Antes de Jesús, hubo gente enviada por Dios para declarar proféticamente lo que Dios iba a hacer, para traer misericordia a los pueblos, etcétera, etcétera. Y en Juan el capítulo 1, el Espíritu Santo nos lo describe así, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, escucha, y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y luego dice, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Esa palabra manifestar es el sinónimo de lo que Jesús nos está constituyendo en.
esta palabra que está registrada en Juan 15. Te he puesto para que vayas y lleves fruto. Fruto es el fruto divino. ¿Y el fruto divino qué es? Es la manifestación de Dios. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Las 12 virtudes que Dios es, que la vida eterna es. Dios es la vida. Ahora, eso que Él es, Él lo quiere manifestar a otros, contigo, conmigo, con cada hijo. Te he puesto para que vayas y lleves fruto. Mira entonces qué asombroso es esto que Jesús nos está declarando, porque tu vida laboral, ¿de qué se trata? ¿El puesto que te dé la empresa o el puesto que Jesús te ha dado? Tu vida familiar, ¿de qué se trata? Del puesto social que tienes como papá, mamá, hijo, tío, abuelo, lo que sea, o el puesto divino que tienes como entregador o manifestador del fruto de Dios. Y así sucesivamente, en todas las esferas de tu existencia, se te ha designado manifestador, entregador de fruto. Hola. Esto, amada familia divina, esto es en verdad maravilloso. ¿Sí? Es obvio que nuestro papá tiene que hacer un trabajo divino para no eh, tardarnos en todos los adjetivos que podríamos darle, con el fin de habilitar a cada uno de sus hijos en lo que Jesús está diciendo. Pero esta es una promesa, esto es una palabra entregada. Te escogí y te he puesto para que lleves fruto. Ahora, al que se le encomienda entregar a otros, por ejemplo, hay personas que trabajan en instituciones del gobierno de beneficencia social, ¿no? Y vamos a hablar de una institución que entregue alimentos a las gentes que califiquen para esos servicios. Entonces, la gente que califica para esos servicios llega a esos lugares de provisionamiento y los responsables de hacer entrega, pues están en esas bodegas, ¿no? Y la persona se identifica y, bueno, aquí está lo que a usted le corresponde, ¿cierto? Ahora, esas personas que entregan no produjeron lo que está en la bodega. No son responsables de ver cómo lo consiguen. Su trabajo es que entregarlo. Ser fieles en entregar a los que se les ha designado como receptores. Entonces, tú y yo tenemos este mismo privilegio. ¿Te das cuenta? Somos entregadores del fruto que produce la vid, que Jesús es.
¿Dónde está Jesús? En mi espíritu, en tu espíritu. ¿Dónde está el labrador de la vida, el Padre? En tu espíritu. Ahora estás tú, estoy yo, en nuestro entorno. Y hoy el Espíritu Santo nos aclara. ¿Sabes para qué estás en ese hogar donde tú vives? ¿Sabes para qué estás en esa institución donde te desenvuelves, en esa sociedad en la que existes, en esa empresa? Para que les entregues el fruto que yo les quiero dar. Mm. Si oyes hoy su voz, hoy cambia todo lo que hemos entendido de nuestra estancia aquí. Y vamos a permitirle a Dios mostrarnos cómo vivir esto, cómo iniciar. Pero antes de ir allí, vamos a la última frase que Jesús menciona aquí. Dice, y que tu fruto, que el fruto que entregas permanezca. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué consideró él necesario decirlo? Porque el fruto manifestado va a ser puesto a prueba. ¿Sí? ¿Cuántas veces has visto o a lo mejor has vivido la vergüenza de que alguien te diga, y no que tú eras cristiano? ¿Eh? Lo que Dios quiere manifestar desde tu espíritu, Él quiere demostrar que es legítimo. Cuando Saulo de Tarso agredió a Jesús, porque así se lo dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿qué sucedió? Que los ataques de Saulo contra Jesús no cambiaron a Jesús. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, etcétera, etcétera, el fruto. Entonces, conforme nos entendemos en esta vocación divina, en esta realidad, y nos disponemos a vivirla, porque esto no va a suceder a la fuerza en la vida de ninguno de nosotros, tiene que ser aceptado y vivido. Pero fíjate qué manera tan sencilla de vernos. Tú llegas a cualquier situación y tu trabajo está claro. Todo lo que tienes que hacer es, ¿qué fruto les vas a entregar? Permitirle a Jesús mostrarte el fruto, permitirle a Abba mostrarte el fruto que Él quiere entregar desde tu corazón.
Y conforme el Espíritu Santo te habilite, te adiestre en esta función, en tu puesto. ¿Querías un puesto en la familia divina? Aquí está. Sí. Entonces vas a comprobar vez tras vez tras vez lo maravilloso que es ser pámpano, ser hijo, ser parte de Jesús. Muchos de nosotros tenemos que vivir un proceso de echar reversa porque estamos metidos en conflictos en nuestros hogares, estamos metidos en tantas cosas que no son divinas. Y el consejo de Dios es: no trates de arreglar las cosas tú. ¿Sí? Aprende mansedumbre. Y lo que Dios va a hacer en ti, Él va a darte, Él va a guiarte a cómo Él va a sanar las cosas en tu entorno. Pero Él no va a cambiar. Por mucho que yo la haya regado en mi vida, Dios no cambió su propósito conmigo, ni lo va a cambiar contigo. El enemigo, por el otro lado, quiere que te convenzas que no, pues ya no hay remedio, esto, aquello, lo demás. Escucha su voz, la voz de Jesús, y no escuchas la voz de extraños. Y da los pasos que hoy Él pone delante de ti. Aceptas que yo te elegí, dice Jesús. Te aceptas elegido por mí. Número 1. Número 2. Aceptas el puesto que te estoy dando. Llevador de fruto. Si aceptas esas dos cosas, entonces vívelo de inmediato. Y hay un consejo de Dios, una verdad específica de Dios que nos habla de cómo venimos a fructificar. Está en Isaías el capítulo 58, donde Dios dice: cuando tú dejes de andar en tus propios caminos, de hacer tu voluntad y de hablar tus palabras, ¿sí? Entonces te deleitarás en Jehová y Él te hará subir sobre las alturas de la tierra. Bueno, si yo soy puesto en este lugar, que es de un enorme privilegio y de una enorme importancia para el propósito que Dios tiene en su corazón con otras personas, porque se trata de personas, ¿sí? En nuestros hogares, en nuestro entorno. ¿Qué diferencia de la condición humana? Yo que quisiera ayudarte, yo que quisiera darte, pero pues no puedo. Hay que Dios te ayude a aceptar este puesto de dador de fruto. Eso es lo que le pasó a Pedro y a Juan cuando subieron al templo y estaba el hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna. Y ya Pedro y Juan no estaban en el tener dinero para ser alguien. ¿Te das cuenta? Porque Pedro le dice al cojo: oro y plata no tengo, pero lo que tengo, eso te doy. Y ese día, para ese cojo, Dios había escogido sanar su cuerpo. Sí. Y Pedro le entrega ese fruto divino.
En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y un cojo de nacimiento que nunca ha usado sus piernas, sus músculos, sus pies, no sabe equilibrar, por el poder de Dios, saltó y estuvo sobre sus pies y corría y iba y venía, alabando a Dios. Obras preparadas de antemano para que andes en ellas. Mira, es tiempo de dejar de orar en ignorancia, ¿sí? De pedir como no conviene. Hay gente que dice, es que yo le pido a Dios todos los días por fulano, sutano, mengano, que lo cambie, que le haga, que le baje, que le suba. ¿Y ya le entregaste el fruto? ¿Eh? Y ahí cada uno nos damos cuenta, Padre, necesitas trabajarme aquí adentro. Renovar mi entendimiento, porque esto es otra cosa. Que yo tenga la mente de Cristo es que yo me vea como Jesús se veía en la tierra, andando en las obras del Padre. ¿Te das cuenta? Jesús declara estas tres cosas de sí mismo. No ando en mis caminos, no hago mi voluntad, no hablo mis palabras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, hijo, hija de Dios, esto es de lo que se trata nuestro tiempo aquí. Cada día, cada interacción con otros, hay fruto que dar. Y esto nos saca de esta idea abstracta, ¿no? Del fruto divino como algo así, surreal, no sé cómo llamarlo, para acciones concretas de Dios viviendo en ti, entregándole por conducto tuyo lo que Él tiene en su corazón a otros, en palabras y en hechos. ¿Sí? Al inicio de la familia divina, lo tenían claro. En Hechos el capítulo 4, los hijos de Dios se reunieron después que sanó el cojo y aprisionaron a Pedro y a Juan y los amenazaron de que ya no hablaran en nombre de Jesús y todo. Y entonces ellos se reunieron y oraron y dijeron, Señor, fíjate, hazlo tú. Sí, danos el hablar con denuedo. Tú danos las palabras. Y tú extiende tu mano. Tú haz los milagros para que en el nombre de Jesús sean hechos prodigios y maravillas. Eres portador, casa de Dios. A donde tú vas, ahí está Él. A donde tú estás, está Él. Ahora es tiempo de crecer. Es tiempo de atreverte a permitirle a Él habilitarte para que cumplas tu función como parte de Jesús, como pámpano de la vid, entregador de fruto, y que tu fruto permanezca, que sea puesto a prueba, que sea rechazado, que sea burlado, que sea, pero que permanezca, que se demuestre que es divino, que no es llamarada de petate, que no es una casualidad, que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, y Él
vive en ti y tú eres uno con Él. Amado Padre, habla, insiste, convence cada corazón de tus hijos y hazlo, porque el clamor de la creación y de las criaturas en necesidad esperan la manifestación gloriosa de tus hijos. Y todo lo que Jesús es tiene un conducto para manifestarse al mundo, y son los pámpanos de la vid, nosotros, cada uno, viviendo esta función designada, gloriosa, de entregar el fruto de Jesús a las vidas de aquellos a quienes tú amas. Gracias, Padre, por mostrarnos, por invitarnos y por poner en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Gracias. Destruye todo engaño, Padre. Derriba todo argumento que se levanta en contra de que vivamos esto como tú nos lo hablas. Y tráenos al conocimiento verdadero de ti, porque para eso tú eres más que suficiente, pues eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Familia de Dios, aquí tengo una señora que les quiere saludar. Buenos días. Buen día. Oh, buen día. Disculpe que no he estado. Los amo todos. Bendiciones, hermanos.